Como lo hemos analizado, el calor suministrado a una sustancia o el calor cedido por la sustancia para que respectivamente se produzca un aumento o disminución de temperatura depende básicamente de tres factores, chicos. Tres factores. Primero, de la masa del cuerpo. O sea, depende de la masa. Para que ese comportamiento de ceder o ganar calor o energía en forma de calor depende de tres factores. Uno, de la masa del cuerpo. Recuerde que la masa puede estar dada en kilogramos o en gramos dependiendo del sistema que estemos manejando, ¿sí? El segundo factor depende del calor específico. Entonces también depende, ese comportamiento depende también del calor específico, ¿sí? Del cuerpo. Y por último, depende de la variación de la temperatura. Variación, ¿sí? En termodinámica, variación se define o se expresa como la letra griega delta, que quiere decir cambio o variación en física y en química. Entonces recordemos que delta, esta es una letrica, parece una pero simpáticas, significa cambio o variación, o sea que sería la variación de la temperatura, ¿sí? Variación de temperatura. Entonces, miremos que son tres factores que determinan básicamente el comportamiento o la característica de que un material o una sustancia tenga la capacidad de ceder, ¿sí? O la capacidad de ¿qué? De absorber o de generar aumentos o variaciones en su temperatura o cambios en su capacidad de calórica. ¿Qué es delta T? Esta delta T es un cambio y yo había hablado con ustedes alguna oportunidad que cuando se produce un cambio yo solamente puedo analizar cambios cuando tengo un factor que sea final, ¿sí o no? Un factor final menos un factor que, un factor que es final menos un factor que sea ¿qué? Inicial. Solamente puedo hablar de cambio. Yo puedo decir, ve, una de tal como se adelgazó. ¿Y cómo sé que se adelgazó? Porque yo sé cómo estaba anteriormente. Estaba gordo. Y si le resto lo que está ahorita, ¿sí? O sea, si yo resto a lo que yo estoy viendo en estos momentos, que es lo final, que está delgado, y le resto como estaba anteriormente, que era gordo, entonces voy a saber cómo fue ese cambio, esa cantidad de cambio. Entonces ese cambio de la temperatura sería la temperatura final menos la temperatura inicial en ese proceso. De esa forma, pues la cantidad de calor se expresaría como, entonces vamos a decir cantidad de calor, lo vamos a expresar como Q, cantidad de calor. Esta Q es cantidad de calor. La vamos a expresar matemáticamente, ¿sí? Como que la cantidad de calor es el producto entre la masa de la sustancia, ¿sí? Con el calor específico de la sustancia, con los cambios o variaciones de temperatura, ¿sí? Entonces miremos que esto es una fórmula matemática, una ecuación que me determina a mí la cantidad de calor que un cuerpo debe absorber para que su temperatura pueda subir un referente determinado, o la cantidad de calor que un material puede ceder, puede dar. Esa formulita es específica. Si analizamos esa expresión, ¿sí? Se observa que si la temperatura aumenta, entonces la temperatura final es mayor que la temperatura inicial. Y en consecuencia la variación de la temperatura delta T es positiva. Luego el calor pues lógicamente sería positivo. Esto significa que cuando se suministra calor a una sustancia, el valor de dicho calor absorbido es positivo. Si la temperatura disminuye, entonces delta T es negativo y en consecuencia el calor cedido por la sustancia es negativo. Entonces, ojo que la cantidad de calor puede ser positiva o puede ser negativa. Y si es positiva, es una cantidad de calor cedida, mientras, ¿sí? Absorbida. Y si es negativa, es una cantidad de calor cedida. Entonces, una cosa es la cantidad de calor absorbida y la cantidad de calor cedida. Si la cantidad de calor Q
nos da un valor positivo, entonces es una cantidad de calor absorbida, hay una ganancia. Mientras que si es negativa, entonces hay una pérdida de calor, se cede calor, ¿sí? El material o la sustancia está cediendo calor. Entonces ese sería más o menos el referente. Esta fórmula también se puede sobreescribir para que les quede un poquito mejor, como la masa multiplicada por el calor específico de la sustancia, y esto multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial de la sustancia que estamos trabajando. Recuerde que esto es delta T. Entonces, para que entiendan, pues, allí el referente de la fórmula.